Saludamos a Teresa Rivera, que está ahora en Madrid. ¿Cómo estás, Teresa? Muy buen día. Hola, muy buen día, Sergio. Un gusto oírte después de tanto tiempo y unos meses tan duros para todos. Cierto, volvemos a encontrarnos a través de la radio. En este caso, Teresa Rivera es actual vicepresidenta cuarta del gobierno español y ministra para la transición ecológica. Elevó su rango porque en el 2020, durante el gobierno en funciones de Pedro Sánchez, era la ministra de Transición. Al ser investido presidente, bueno, cambió el rango ahora. Teresa, queríamos proponerte en el arranque hablar de lo que sigue, dado que el mundo se ha dado vuelta como una media y entonces se ve la costura del calcetín. Podemos ver con mayor claridad lo que nos pasaba y todo lo que tenemos que hacer. En la región existe la posibilidad de cierre en América Latina y el Caribe de 2.700.000 empresas de acá a fin de año. Son datos de la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe. Podríamos perder 8,5 millones de empleos. Bueno, en Europa la situación seguramente no será mucho mejor. Entonces, contanos, frente a semejante desbarajuste, ¿cómo ves que seguiremos? Yo creo que esa pregunta que planteas es una pregunta muy dura, muy legítima y muy generalizada, porque por primera vez hemos vivido un episodio de vulnerabilidad global y simultánea y todos nos hemos quedado sobrecogidos primero ante el dolor y el sufrimiento de una crisis sanitaria, pero luego al entender las consecuencias sociales y económicas de esa crisis sanitaria. Es verdad que en muchos sitios ha permitido dar un cierto respiro al planeta, pero esto no es ningún tipo de consuelo. Queremos que el planeta tenga respiro al tiempo que nosotros, humanos, personas, podamos vivir en condiciones de prosperidad y progreso razonable, ¿no? O sea que yo creo que esto es el debate fundamental para todos y diría que no hay recetas mágicas para nadie, pero sí unos cuantos mensajes que todos entendemos. Uno, entender y anticipar a la ciencia es importante. Otro, trabajar juntos también. Tres, no hay motivo para retrasar una agenda que ya sabíamos que era imprescindible, como la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, poner a las personas en el centro dentro de los límites ambientales, sino al contrario, debemos acelerarlo. Y esto cuesta porque nos muestra hasta qué punto tener bien a punto, bien protegidos, bien activos todas las cuestiones de los bienes comunes, de los bienes globales, de los servicios, la capacidad de respuesta, la protección ambiental, está siendo un elemento de resiliencia, ¿no? Y aplica a la sanidad, pero aplica también a nuestro medio ambiente o a la forma en la que producimos y consumimos. ¿Qué hacemos ahora? Pues básicamente nuestra respuesta en España ha sido poner énfasis desde el primer día en las políticas sociales, en acompañar a las personas y el acompañar a las empresas y el orientar la recuperación facilitando, acelerando todo el marco que nos permita que el impulso, el incentivo de la actividad económica tenga muy presente el hacia dónde sabíamos que teníamos que ir, ¿no? Las soluciones compatibles con el medio ambiente. Yo creo que es importante ir ganando confianza en que esto se puede hacer, pero no podemos hacerlo a costa de dejar solos a quienes están sufriendo más toda esta sacudida tan grande. A propósito de esto, arrancamos dando datos de la posible desocupación. En 6 meses, a fin de año, es acá nomás. Sin embargo, el Foro Económico Mundial ha dicho que hacer frente a la crisis de la naturaleza que tiene globalmente, el problema que tenemos globalmente, podría crear 400 millones de empleos para 2030. ¿Qué crees que están pensando? ¿Por dónde va esa recuperación?
Mira, yo creo que es verdad que estamos viendo datos muy interesantes y de actores muy poco frecuentes en este debate, ¿no? Vemos al Fondo Monetario Internacional, vemos a la OCDE, vemos al Foro Económico Mundial. A millonarios. A millonarios, pidiendo que les pongan más impuestos porque quieren Sí. contribuir a los servicios comunes y a los bienes comunes, porque si no, todo se desmorona, no nos sirve de nada acaparar y que nos vaya muy bien a nosotros en nuestra casita y sin embargo ver cómo se hunde el mundo alrededor, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo en términos de cambio de mentalidad de todo, y sabemos que hay sectores a los que les costará más recuperar porque dependen en mayor medida de nuestra confianza, de nuestra pauta de movilidad, pero hay otros con los que se puede actuar desde muy al principio. Nosotros en España, y esto es algo que encaja bien con las propuestas que hace la Comisión Europea para el conjunto de Europa, por ejemplo, creemos que es una magnífica ocasión para dinamizar, para estimular la rehabilitación de barrios enteros. Rehabilitación no solamente energética, cambiando ventanas o aislando mejor paredes, no solamente de un edificio, sino del conjunto de barrios enteros, empezando por barrios populares, porque tiene una incidencia social importantísima, genera empleo de forma intensiva rápidamente, ahorros en factura energética inmediata y, por tanto, también en emisiones asociadas al consumo de energía, o sea que mejora en todos los aspectos. O podemos pensar también en qué ocurre con cómo facilitar esas pequeñas soluciones de energías renovables, de tal modo que también se abarate la factura y se genere una demanda en el conjunto de la cadena, en el conjunto de la cadena de valor, ¿no? de la industria que hay detrás. Yo creo que se están produciendo también cambios muy significativos en cómo nos relacionamos con la movilidad, con los coches, las bicicletas, el transporte público y todo esto, o por ejemplo, cómo nos relacionamos, y estoy segura de que ha sido así también en Argentina, cómo hemos aprendido a apreciar la relación con la naturaleza, con el ámbito rural o con el sector primario, ¿no? Que han sido nuestra gran garantía de acceso a alimentos cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas, y sin embargo, pues aquello que nos parecía que era como una cosa muy obvia, resulta que era lo fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que nos ha ayudado a apreciar muchas cosas que las habíamos ido dando por hecho y que no necesariamente, si no las mimamos, no las cuidamos y no las mantenemos en el tiempo, van a seguir funcionando. Yo creo que estos son lecciones también de humildad para todos, pero de que hay que extraer las buenas conclusiones para orientar bien. Estás escuchando a Teresa Rivera, que es actual vicepresidenta del gobierno español, ministra para la transición ecológica. Ella es jurista, profesora y política española. Está en Madrid, nosotros acá con Cruz desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Teresa? Cruz te saluda, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, te escucho y también pienso ante este tipo de soluciones o de respuestas que tienen que plantear los estados. Mismo en algún momento nombraste los objetivos de desarrollo de 2030. Sabemos que está ese acuerdo de París que los estados firmaron con deseo y con fuerza, pero que a la hora de volverlos práctica se empieza a complicar, empiezan a aparecer algunos problemas que tal vez las personas ante la demanda de la ciudadanía, digamos, es difícil de comprender. Digo, ¿crece la demanda en España? ¿Crece la demanda en Europa ante los funcionarios para que empiecen a no tanto firmar acuerdos y desarrollar lindos textos, sino para empezar a ver resultados? Hombre, completamente. Yo creo que ha sido espectacular. Cuando entramos en el gobierno hace 2 años y proponíamos la ley de cambio climático y tantas cosas, pues había parte de los grupos empresariales menos preparados que protestaban y los ciudadanos estaban contentos. Cuando finalmente la hemos remitido al Parlamento, con muchas mejoras, los grupos ciudadanos consideraban que era demasiado tibia y los grupos empresariales que hace 2 años eran reticentes consideraban que era una cosa razonable, y habíamos mejorado mucho, es decir, habíamos incrementado muchas cosas. O, por ejemplo, cuando en estos días hemos incrementado los niveles de protección de acuíferos, nos hemos encontrado con que la gente pedía más. O cuando intentábamos reactivar la movilidad y el transporte público, ha habido grandes manifestaciones y grandes demandas de habilitar mucho espacio urbano para que más bicis puedan circular a la vez, para más peatonalización,
movilización, más protestas por no sacar coches de nuestras ciudades. Y estas son cosas que ponen de manifiesto cómo ha calado en mucha mayor medida un cambio cultural y una convicción de que hay que hacerlo mucho más rápido y de una manera mucho más convencida. Y a mí me parece que es buenísimo, porque a la hora de la verdad son entornos que facilitan el que se pueda regular, se pueda legislar de forma más ambiciosa. Yo creo que como instituciones públicas, como poderes públicos, tenemos que ofrecer la información correcta para que las decisiones que nos reclamen los ciudadanos, que reclamemos como ciudadanos, sean consistentes. Claro. Y tenemos que luego facilitar el que eso pueda ocurrir, ¿no? Que sea intuitivo y de manera natural. Pero cuando los ciudadanos piden, es mucho más fácil hacer las cosas. O sea que se genera un círculo virtuoso muy imprescindible si queremos llegar a tiempo de los peores efectos de la destrucción de la biodiversidad o del cambio climático. Y al mismo tiempo son oportunidades, ¿no? Sí, claro, Perdón, pero ante esta demanda creciente, y que pareciera que cada vez se profundiza y como bien contás, cada vez hay más compromiso y más información por parte de la ciudadanía. Esto imagino que obliga o invita a los funcionarios también a capacitarse de otro modo y a tener que profundizar también en estas temáticas. ¿Cuál sentís que son hoy los desafíos que tienen los tomadores de decisiones, quienes llevan adelante las gestiones? Bueno, yo creo que uno de los desafíos más bonitos y más interesantes es generalizar este entendimiento entre los distintos funcionarios sectoriales, es decir, que la persona, los equipos que trabajan en infraestructuras o que trabajan en comercio o que trabajan en la agenda urbana o que trabajan en Hacienda, ¿no? En fiscalidad, en tantas cosas, tengan preparado el clic en la cabeza para poder integrar de forma natural lo que hasta ahora veían como un elemento sectorial y a partir de ahí saber trabajar juntos. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es que en el fondo el medio ambiente, los ecosistemas son complejos y está todo entremezclado y la respuesta debe ser también compleja y ser transversal, estar todo entremezclado, ser coherente desde todas las perspectivas y esto significa que hay que entender y hablar con la sociedad, ya sean ciudadanos de a pie, ya sean empresas o inversores que tienen que evolucionar y entender que incurrirían en un gran riesgo si no lo incorporan bien o tienen grandes oportunidades si lo hacen bien y captar bien cuáles son las preocupaciones, los cuellos de botella, en qué no tienen razón o en qué sí tienen razón y cómo se ayudan. Entonces yo creo que las dos cosas, la visión transversal y la capacidad de generar dinámicas mucho más amplias con actores muy diversos, bien fundados en conocimiento, en ciencia, pero con actores muy diversos es interesantísimo, es apasionante y es, yo creo, donde estamos, ¿no? Que el promedio sea cada vez más excelente y no que haya unos cuantos excelentes aislados y el resto sigue en otra dirección. ¿Cómo ves la región, Teresa? Has estado en la Argentina. ¿Cómo imaginás el futuro de la región? En estas horas se maneja en la Argentina una conversación, por un lado, que indica que posiblemente haya cientos de granjas que provean de cerdos a China, que tiene una demanda, como sabrás, creciente, y otra parte de la sociedad que dice no, tenemos que ir por la agroecología, sembrar local, producir local o regional y distribuir la energía, tener otros transportes, como dos proyectos en pugna. ¿Cómo se ve desde ahí? Estas cosas siempre dan mucho pudor y mucho respeto porque yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Bastante complicado es vernos nosotros mismos como para ver a los demás, ¿no? Pero yo sí creo que hay algunas cosas que muchas veces trascienden de un sitio concreto, nos pasa a todos, ¿no? Sí. Y mi impresión es que una de las grandes complejidades es tener visión de cadena de valor global. Muchas veces nosotros, desde España, importamos deforestación, no la vemos, o importamos explotación de personas, no lo vemos, y puede ser palma, puede ser soja, puede ser cacao, materias primas que acaban siendo commodities en mercados globales y detrás hay historias mucho más dramáticas que limitan biodiversidad, que afectan a los derechos sociales de las personas y que no necesariamente generan beneficio local a la altura de lo que luego valen en los mercados. Y esto ocurre también con la agroindustria, tanto con la industria ganadera como con la parte agrícola, ¿no? Yo creo que el lograr un equilibrio en el que se compute bien toda
todo esto, que busquemos la producción de alimentos de proximidad, que mantengamos un equilibrio con respecto al uso que damos al suelo. Yo soy responsable también de aguas y una de las cosas que me dicen mis responsables de aguas es que lo más dramático es cómo se mantiene la tendencia al incremento de la contaminación difusa por los purines de los animales, porque aparecen nuevos contaminantes como son los antibióticos que se les da a los animales o los microplásticos porque usamos demasiado plástico y eso acaba en el agua. Es decir, hay cosas que hay que hacer visibles para poder ponderar o limitar esta impresión de muy corto plazo de instalo mucha macrogranja o este gran espacio, este gran campo lo dedico a este otro cultivo, porque si uno lo ve con un poco de perspectiva más grande, pues a lo mejor no toma esa decisión, ¿no? O por lo menos la modula, la mantiene en una escala un poco distinta. Teresa, para cerrar, queríamos también preguntarte cómo sentís a la juventud en España. ¿Cómo están accionando? ¿Cómo se están relacionando con estos reclamos, con estos pedidos, con esta necesidad de acción climática? Bueno, yo diría que a la juventud en España, como afortunadamente ocurre en la juventud en otros muchos sitios, le ha pasado una gran sacudida, una gran campanada en muy poco tiempo, ¿no? Cada vez son más conscientes. Yo creo que eran conscientes por educación, por sensibilidad en gran medida de los temas ambientales, mucho mayor que las personas adultas, pero ahora son cada vez más conscientes de un legado injusto que van a recibir, ¿no? De una herencia de limitación de oportunidades que les va a dificultar su propia toma de decisión sobre qué riesgos están dispuestos a asumir, qué oportunidades. Me parece que esto es importantísimo porque en realidad es algo que ninguno de nosotros nos perdonamos para con nuestros propios hijos y yo creo que bastante calladitos estaban. Yo alguna vez he dicho que del mismo modo que Francia se sacudió con los chalecos amarillos, pues yo no quiero que nosotros nos sacudamos con jóvenes que sean nuestros chalecos amarillos reivindicando el derecho a poder tener unas condiciones de seguridad para poder trabajar, poder alimentarse o poder convivir en paz, ¿no? Yo sí creo que hay un elemento muy fuerte de esto. Hay dos cosas que me preocupan. La primera es que cuando no se sienten respaldados por lo que adivinan que hacen las instituciones, cuando les parece que las instituciones no estamos a la altura para poder resolver los problemas, se produce desafectación. En el fondo tenemos chicos jóvenes que dejan de estudiar para ser camareros, comprarse una moto, lo que sea, y ya nunca más vuelven al sistema formativo. Chicos excelentes, tan excelentes que tampoco se sienten acogidos por la sociedad y han tenido una formación extraordinaria y se van fuera. O sea, tenemos muchos gaps que desencajan y que les desvincula un poco de la contribución a lo colectivo, a una sociedad mejor. Piensan que se te las tienen que apañar por ellos mismos porque no tienen por qué esperar nada del conjunto de la sociedad. Yo creo que eso es muy peligroso también desde el punto de vista de la convivencia democrática, de las instituciones, de la salud de una sociedad, y eso explica por qué a veces pues tienen comportamientos contradictorios como todos, pues son egoístas con que si la mascarilla o el contagio, o son egoístas porque no están muy preocupados por el medio ambiente, pero luego pues dejan plásticos o quieren cambiar de teléfono cada no sé cuántos meses. Es decir, yo creo que hay contradicciones como nos ha ocurrido a todos en cada uno en nuestra generación, pero para mí la más preocupante es necesitamos que sean chicos comprometidos con la sociedad en la que vivan y tengan ganas de hacer una sociedad mejor, y no tanto chicos desafectos porque piensen que son excluidos de un sistema que no piensa en sus problemas. Teresa, muchas gracias por este rato con nosotros, por ayudarnos a pensar, por compartir este momento allá en tu mediodía, nosotros acá arrancando la mañana. Que tengas un buen día, ¿eh? Pues un abrazo muy grande a todos, mucho ánimo, mucho cuidado. Hay que tener miedo al virus, pero no a vivir. Y de verdad, con todo el cariño del mundo, a ver si tenemos ocasión de vernos y abrazarnos pronto, que es lo que más echa de menos siempre, el poder tocarse y abrazarse. Un abrazo a todos. Un abrazo grande.